Vamos entonces. Vamos entonces. Pedro, un gusto recibirte. Gracias por la entrevista. Más conocido, Pedro Mo, más conocido como Katari, empezó su carrera musical en el 2001. Siempre combatiente, coherente, siempre hip hop. Eh, Antifascista, antifujimorista, anticolonialista, crítico del sistema y el status quo. Katari no solo sabe mirar hacia otro lado, más que al lado incómodo a través del arte. Este 1 de agosto vas a festejar tu carrera de 25 años con un concierto en Barranco. Pedro, ¿cómo te inicias en el hip hop? ¿La caída del régimen fujimorista, montesinista, tuvo algo que ver? Este, pucha, no lo había unido así, pero más o menos es la fecha en que comienzo a hacer música. En realidad tiene que ver más con mis experiencias de más niño, joven en la calle y con ciertas amistades que pudieron acercar a mí la música, ¿no? Y después eso Eso se quedó en mí como forma de práctica cuando era joven, ¿no? Pintando, bailando y después de una manera, desde el 2001, una manera un poquito más decidida con el rap. Este, Supongo que toda la violencia que vivimos en esa época tiene que ver mucho con lo que escribo, pero no específicamente el hecho y la caída de la dictadura de Fujimori, te mentiría. Ya. Otros caminos, digamos que. ¿Y por qué el rap, el hip hop? ¿Por qué? No es una cuestión que se haya decidido, ¿no? Creo que era todas esas cosas que me representaban en esa niñez o que representaban mi sentipensar o que me identificaban y por las cuales comencé a caminar. Por supuesto, también alienadamente en un comienzo, ¿no? Y después con una mirada mucho más crítica e interés, por supuesto, de acercarme al hip hop como conocimiento, ¿no? Como entendiendo de dónde venía la cultura, cómo había crecido en su lugar, en sus condiciones, quiénes la habían hecho, por qué, ¿no? Entonces, entender el porqué del hip hop, la historia del hip hop, me posicionó mucho más claramente sobre el tipo de trabajo que yo quería sostener también dentro del hip hop, ¿no? Y eso no ha sido el 2001, eso ha sido recién, y eso ya ha sido para el 2006, 2007, ¿no? Que sientes tú que te ayudó a consolidarte en escoger ese género? En escoger una práctica y un discurso dentro del hip hop, ¿no? Yo siento que no he escogido el hip hop, sino que el hip hop ha llegado en un momento formativo en mi vida, donde ha sido mi canal de crear identidad, ¿no? Amistad, comunidad en general, ¿no? Y por eso desde ahí no ha sido mi base, ¿no? Desde cómo me muevo en el mundo, ¿no? Entonces a través del hip hop es que tejo relaciones de todo tipo, ¿no? Y siempre has estado, o sea, de chico mientras crecías, ¿qué música oías? Bueno, mi madre, he tenido la suerte que mi madre ha sido una persona que también se ha dedicado a la música durante buen tiempo de su vida. Ella más que todo ha hecho folclore latinoamericano y ha sido también una persona muy crítica que apoyó los procesos y en su época, ¿no? Entonces, esa es la influencia que yo tengo de casa, ¿no? Más que todo, huaynos, música acá de la costa, música latinoamericana, argentina, colombiana, chilena en general, ¿no? Esos son los referentes que yo tengo en mi casa. No se escuchaba mucha música gringa, ¿no? Se escuchaba más que todo latinoamericano e inclusive brasilero, otras cosas. Creo que eso ha sido un gran apoyo, una gran base sólida musical para también desde dónde empujar el discurso y desde dónde queremos empujar la música, ¿no? Claro, es cierto. ¿Qué versión de Pedro Mo subió por primera vez al escenario y qué ha cambiado desde entonces? Muchísimo, claro. En la primera vez que yo subí un escenario fue con el proyecto Da Comedy Project con Leo
y Cristian en un encuentro de la red de líderes juveniles, creo que era. Sí, adolescentes, las redes, que era un programa fujimorista que estaba en todos los barrios picantes para tocar temas sensibles con los jóvenes, ¿no? Yo había conocido a esa batería ahí, habíamos formado un grupo y había un encuentro de esa red que se realizaba en el Parque de las Leyendas y esa fue la primera vez que nos presentamos. Y evidentemente nosotros nos acercábamos al hip hop desde la identificación del barrio y pero no teníamos algunos matices yo por casa, ¿no? De cuestiones políticas, pero no teníamos un entendimiento de la cultura y no teníamos un enfoque, ¿no? Simplemente habitábamos el barrio y reproducíamos evidentemente los mensajes más hegemónicos y las prácticas también. Entonces, desde ese caminar hasta lo que hasta donde estamos ahorita, ha variado mucho mi concepción de qué es lo que quiero decir al público, cómo se lo quiero decir a la gente, a comunicar al público, a la comunidad en general, a cualquier persona, ¿no? Más que todo, pues, que es un peso, ¿no? Es un peso también tener un poder comunicacional. Entonces, si tienes una llegada, un alcance, también hay que usarlo correctamente para el despertar, para la concientización, para, en general, ¿no? Dar mensajes positivos o que siembren la duda, la conciencia. Y en ese tiempo no necesariamente era así, ¿no? Más bien era bastante autodestructivo, bastante basado en el ego y en las vivencias de la calle, en general, en otras cosas, ¿no? Creo que se ha caminado mucho y se ha variado mucho de contenido, definitivamente. En el 2008 formas Comité Poco Flow, ¿no? Junto Sí. a Fakir. La casa también, había una casa del mismo nombre que albergaba pues proyectos artísticos alternativos, underground de resistencia artística. ¿Cómo fue esa etapa en la gestión cultural? Ya veníamos haciendo un poco de gestión y más que todo autogestión con los colectivos, ¿no? Una cosa es el grupo Comité Poco Flow, con KF, Comité Poco Flow, que es un principio salimos de las formaciones políticas de la Juventud Malpica, el Comité Malpica, donde estábamos Fakir, Sara, Morgana, sí, Morgana y yo, en principio. Y eso es el 2007, 2008 que formamos Comité Pocoflor. Y otra cosa es la Casa Pocofloro, que es el 2010 o 2000, sí, 2010. Desde el 2009 ya venían abriéndola, pero a partir del 2010, 11, 12, 13, pudimos activarla con un poco más de fuerza, ¿no? La Casa Pocofloro quedaba Alfonso en Ugarte. Arte y ahí hacíamos entre varias colectividades, no solamente los del Comité Pocoflón, que en algún momento tomamos también un papel protagónico en algunas organizaciones, hacíamos varias actividades, ¿no? Talleres, conversatorios, conciertos, producción de stencil, de serigrafía, en general hacíamos varias cosas. También se coordinaron reuniones, sirvió de una base neurálgica para el movimiento cultural político en Lima durante la contracampaña 2011 y algunas coyunturas como lo del Baguazo, en general otras cositas, ¿no? Entonces, fue un buen espacio de articulación, de concertación, de crecimiento a todo nivel, de gestión y de autogestión, de conocer también los reveses de lo colectivo, de conocer también los reveses de tener un local en el centro, ¿no? De activar por la noche, ¿no? De lidiar con personas también alcoholizadas en general. Hay experiencia de todo tipo, ¿no? Pero en realidad yo creo que ha sido un proceso bastante bacano porque también ebullicionó, ¿no? O sea, generó una diáspora también. Si bien concentró un buen de gente politizada y cultural, después de ahí salió mucha más gente a hacer cosas en sus barrios. Paralelamente también estábamos impulsando el trabajo de algunos colectivos a través de la Asamblea Popular Hip Hop y el Bloque Hip Hop, que era un trabajo mucho más territorial en barrios donde a veces no entra ni la policía, ¿no? Y sostenido desde la autogestión, ¿no? Desde la gestión con mucho menos recursos y con visiones más claras y posicionamientos más claros, ¿no? Antisistémicos. Entonces, esa ha sido una experiencia realmente de vida enriquecedora, el trabajo comunitario y la educación popular
que hasta ahora la ponemos en práctica, ¿no? Que hasta ahora la sostenemos a diferentes niveles. Entonces, yo creo que la Casa Pocoflor, el Comité Pocoflor han sido procesos increíbles. El Comité Pocoflor como grupo también dio sus frutos, ha dado 4 discos, igual todos los compañeros que pasaron por el proyecto, a todos creo que en algún momento les he podido grabar por lo menos un disco. Y también hemos generado un montón de actividades desde Comité Poco Flow, descentralizadas en los barrios, ¿no? Por ejemplo, Recupera la calle con Arguedas, entre otras cosas, que iban moviendo el tema del hip hop como una herramienta de transformación social, con evidentemente el posicionamiento del hip hop organizado, que no es el hip hop que repite el discurso de la industria hegemónica, sino es el hip hop que trabaja en las comunidades al servicio de las luchas y de la mejora de la calidad de vida de las propias comunidades, ¿no? Entonces hacíamos talleres de teatro, de títeres, cineforo, conversatorios, tapábamos las pintas de candidatos, hacíamos huertitas, en general un montón de actividades que autogestionamos vendiendo queque, maracuyá y anticuchos de rato en rato durante años, ¿no? Mi colectivo, por ejemplo, el colectivo donde yo participaba, el colectivo Hip Hop al Parque, estaba en San Luis, estaba en Ate, en mi zona que activábamos Sicuani, Grumete, Salamanca, estaba en El Agustino, que activábamos el 7 de octubre, y en La Victoria. Entonces, activábamos todo el año, ¿no? Diferentes espacios. Por ejemplo, en el 7 de octubre estuvimos como 3 años haciendo activación allá y nada, ¿no? Todos esos procesos son procesos que te forjan, que a veces te acercan a la realidad de tu pueblo y te sostienen firmes desde donde tienes que construir la cultura, el discurso, la propuesta, ¿no? Por eso no hemos abandonado la trinchera de hacer música con ética y con estética, con fondo y forma, ¿no? Eso. Yendo a las letras un poco que compones, pese al paso del tiempo, se sienten vigentes. ¿Qué te hace pensar eso del Perú? Bueno, se sienten vigentes y algunas inclusive toman más vigencia que antes, porque realmente en algunas situaciones estamos peor. Yo tengo una mirada sobre esta dictadura que viene 30 años, ¿no? Desde la imposición de la nueva constitución, la constitución fujimorista, que es la que entrega todos los recursos naturales y privatiza todo, ¿no? Que es una constitución, pues, evidentemente manipulada, liderada, que defiende los intereses del imperialismo y las transnacionales. Entonces, desde ese entonces estamos en una dictadura blanda, una dictadura neoliberal donde para sostener el saqueo de los recursos se matan líderes indígenas, se matan dirigentes sociales, se mata a la gente en la calle, se crea situaciones de caos como la que estamos viviendo ahora con los cupos, etcétera, ¿no? Se ha lumpenizado el Estado, se han lumpenizado los movimientos sociales, los sindicatos desde hace 30 años. No tenemos muchos movimientos sociales firmes después de todo este lavado cerebral de 30 años, toda la maquinaria que implica tener una dictadura al servicio del imperialismo. Entonces, evidentemente, las problemáticas se recrudecen en ciertas partes, ¿no? Se recrudecen. Y ahora vemos con la vuelta del Fujimorismo, de Fujimori, que todo el poder es completamente absoluto, no totalitario, en los poderes fácticos, en los medios, en la iglesia, evidentemente la clase empresarial, los narcos, los lumpen, y evidentemente también en los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, la OMPE. Toda la estructura está copada por una sola mafia, ¿no? Al servicio del narcoestado, del extractivismo. Entonces, siguen matando y nos van a seguir matando, e inclusive han implantado la cultura del terruqueo, ¿no? Que es brutalmente, que nos deshumaniza a cualquier luchador social y nos quita la oportunidad como población, como movimiento social, de conseguir o recuperar algún beneficio de los derechos básicos que se han ganado evidentemente con sangre. Nuestros abuelos lo han ganado con sangre, etcétera, ¿no? Y estamos retrocediendo, el neoliberalismo está avanzando, el fascismo cada vez se hace una narrativa y una posición práctica, política más coherente, ¿no? Más firme, más real, con más adeptos. Y más bien el pensamiento crítico, ¿no? El movimiento social se ve mermado.
Entonces, definitivamente hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Muchísimo trabajo que hacer. Y hay los que estamos ahí, ¿no? Los que no nos vamos a cansar, que creemos que siempre habrá posibilidad de organizar, de transformar, de buscar alternativas al modelo, ¿no? Hay muchos procesos en Latinoamérica y el mundo que nos dan esperanza y que dicen, bueno, acá las cosas están mejor, están funcionando, se pueden hacer así, se pueden, ¿no? Entonces siempre hay a dónde avanzar. Pero sí es cierto ahorita que hay un análisis pues negativo de cómo hemos avanzado como sociedad, de cómo estamos como Estado. Somos un Estado fallido que no brinda los derechos básicos a una población históricamente vejada, una población históricamente olvidada, y que seguimos en un sistema de castas culturalmente, de colonización, ¿no? Brutal. Entonces, mucha gente cae en el chauvinismo por el fútbol, la comida, otras cosas, ¿no? De la identidad peruana y todo. Y realmente, pues, no hay derecho ni poder político como ciudadano para acceder a nada, ¿no? Cambiar nada, transformar nada. Entonces, nos han vendido esta falta de identidad, esta falsa identidad criolla, y estamos así, ¿no? Estamos en ese limbo porque falta mucho de colonizar desde la institución, desde la educación, ¿no? Y entender que para si uno quiere decir, ah, soy peruana, entonces tiene que voltear la cabeza y ver de que había un genocidio con nuestros abuelos indígenas, ¿no? Que ha habido una constante violación durante 500 años a nuestras abuelas, ¿no? Y que así se ha construido el Estado criollo y que toda la institución, toda la educación, todos nuestros héroes, toda nuestra estructura está basada en la dominación y que tenemos que construir caminos de liberación, ¿no? Es difícil, pero es lo que toca. Si tenemos que ver nuestra identidad, nuestra realidad, toca analizarla de verdad, ¿no? Es duro. Justo el otro día estaba conversando con unos amigos y en todos nosotros había como un pesar con este 28 de julio que se nos viene. Personas que sabemos de historia, que conocemos de historia, que hemos vivido los años 90, 2000 y lo que sigue, que sabemos lo que hemos vivido, ¿no? Medios comprados, mujeres esterilizadas, eh, en matanzas, desapariciones, y hay muchos jóvenes que desconocen eso. Y en esta conversación con amigos había pues un pesar terrible, terrible de lo que se nos venía encima. Yo aún así quiero optar por la resistencia, por creer que las cosas puedan ser diferentes. ¿Tú también lo sientes así? Por supuesto, definitivamente. Es decir, han habido peores situaciones, peores condiciones en otros pueblos y las cosas se han transformado, ¿no? Se han logrado a cabo, ¿no? En realidad, pues, necesitamos más gente que despierte y que esté dispuesta a articular, a crear procesos, ¿no? Si entendemos que venimos 500 años de dominación y que seguimos siendo un enclave, si seguimos siendo, pues, una colonia, ¿no? No solamente económicamente, que es evidente, ¿no? Sino culturalmente, etcétera, entonces el camino es de liberación, ¿no? Y eso implica pues una revisión, una deconstrucción, una decolonización. Yo creo que sí, yo creo que no es inevitable, así como el fujimorismo vuelve al absolutismo, ¿no? Que también los movimientos sociales se reagrupen, el pueblo también se organice, ¿no? Y en general como el fascismo está muy álgido en todo el Via Yala, también se está viendo eso, ¿no? En los movimientos sociales de los diferentes territorios. Entonces hay mucho que aprender de nuestros hermanos en la Via Yala, en cómo se han organizado pueblos originarios en general, movimientos sociales, universitarios, movimientos de clase, mujeres, ¿no? Hay mucho que voltear y aprender y eso, copiar lo bueno, ¿no? Y estar activos. Sí tengo, por supuesto, esperanza en la transformación, el cambio, en la mejora, ¿no? Si no, no estuviera trabajando constantemente por eso, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y estos son los momentos en que ponen a prueba a todos los luchadores sociales,
a toda la gente que tiene pensamiento crítico, que tiene empatía, ¿no? O que cree en la justicia, porque es así de simple la línea que nos separa, creo, con los hermanos que creen en los proyectos de derecha, ¿no? Simplemente no tienen empatía, no creen en la justicia o en otras cosas que son tan básicas, ¿no? No se ponen en esa visión. Entonces yo creo que toda la gente que sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, hay camino ingobernable, es el camino del guerrero, definitivamente. Sí, la verdad que sí. Es como un dolor horrible en el pecho, ¿no? Y yo así lo siento, como un dolor en el pecho que digo, ¿cómo podemos estar otra vez en este proceso cíclico que no salimos, no salimos? ¿No? Que se pensó que se acababa en el 2001 y bueno, el 2001 destapó, ¿no? Una porquería que ya sabíamos que había, pero no imaginamos qué tanto. Y pues ahora es increíble cómo otra vez la serpiente se come la cola. Sí, pero es que mira, no sirve de nada la rabia si no la vamos a organizar, ¿no? No, claro, Y comunidad, también ese resistencia. dolor en el pecho también se tiene que convertir en una alegre rebeldía, ¿no? En cómo ver alternativas de cómo construimos, o sea, que entendamos política, social, culturalmente el mundo, económicamente el mundo, no nos puede hacer personas cetrinas, pues, ¿no? O deprimidas, ¿no? Más bien nos tiene que hacer reconocer igual la belleza y la oportunidad en las cosas más mínimas, más pequeñas. ¿No? Esa era la ruptura un poco de coloniales también con la filosofía reproductivista europea, ¿no? Occidental, que si bien ya entendía los procesos de colonización y de dominación de diferentes formas que no solamente eran por clase, no planteaban un camino alternativo, ¿no? No planteaban un camino de la liberación. La gran crítica de los pensadores de los coloniales es esa, ¿no? Bueno, sí, estamos oprimidos, ¿no? Y dominados bajo diferentes estructuras, pero acá está, ¿no? Esto se puede hacer, esto es, ¿no? Claro. Aparece Pablo Freire, la propuesta, ¿no? Sobre Entonces, todo mapear, porque si no mapeas, si no eres consciente, si no pasas por esa revisión, ¿no? Entonces vas a seguir repitiendo un proceso. Lo más idóneo sería la revisión o lo que mencionas constantemente, que sería el pensamiento crítico, que totalmente. cada vez parece más menguado y la repetición parece más hegemónica, ¿no? Total, sí, total, está hecho el sistema para eso, pues no, definitivamente la propaganda no Claro. está ahí para crear grandes consumidores y formas de pensar y paradigmas de cómo funciona nuestra sociedad. A eso es lo que hay que ganarle siempre, ¿no? El sistema te quiere distraído, ¿no? Te quiere Desinformado. distraído, deprimido, tonto. Claro, Eso es lo que quiere el sistema. Hay que darle la definitivamente, lucha. muy Hay que darle la comprador. lucha. Muchas gracias, Pilar. Así tiene que ser. En marzo, hablando de otras cosas más bonitas, en marzo de este año lanzas Sobre el exilio, los compañeros y otros textos incendiarios, Genial. junto al DJ RC. ¿Qué querías poner sobre la mesa con este trabajo? Pucha, en realidad he estado como 3 años produciendo y bastante y solamente pude sacar una producción que es Qatari. Eso fue el 2025. 2025. Pero ahorita saqué este en marzo, ahorita estoy sacando otro que se llama La Yapa en agosto y a fin de año saco otro que es con Netman Guerrero. Entonces, estoy más bien como que botando varias cosas que he venido trabajando durante años. Por ejemplo, este sobre el exilio, los compañeros y otros textos incendiarios. Es un Ujú. proyecto que comencé el 2023, imagínate, con, con DRC. Y sabes que el 2022 pues pasó lo de Pedro Castillo, ¿no? El Ujú. 7 de diciembre, y después se sucedieron todas las movilizaciones. Como nosotros estuvimos muy activos, ya se nos fue, producimos algunos temas, pero se nos fue editar, sacar cosas. Entonces, y después de eso también hubo un terruqueo intenso hacia mi persona, mi organización. Ah, el bloque hip hop. No, el bloque hip hop ya no existe, más que todo era Ya no existe el hacia. bloque hip hop.
No, ya no existe. Desde el 2017-18 no existe el bloque hip hop. Pero De con lo, rato en rato perdóname, salimos, pero con lo de truco de rato en rato, digamos, nos no salió, no estaba presente el bloque hip hop. sí, como te decía, coyunturalmente de rato en rato la gente se autoconvoca y son los rezagos, pero como organización constante, porque una organización tiene que estar, pues, tiene que tener una estructura, ¿no? Ujú. Digamos, comisiones, encargados, etcétera, ¿no? Asambleas. No hay esa organización, no hay como, bueno, ya nos convocamos como bloque hip hop y vamos los que éramos, ¿no? Pero no hay una estructura, ¿no? Como toda organización tiene que tener una estructura para avanzar. Entonces, eso, ¿no? Eso, hasta el 2017, ya el 2022-2023, no había muchos compañeros del movimiento hip hop sosteniendo el proceso de las comunidades que vinieron a pelear por su voto, ¿no? A defender su voto. Éramos pocos más bien y éramos más bien de un espacio más variado. Hicimos un espacio que era la primera línea de Kizuyupanqui, el Frente Anticolonial, entre otras cosas. Entonces ahí estuvimos sosteniendo. Y mi espacio político, la Escuela Rebelde Saturnino Huilca, que ya va a cumplir 10 años, fue pues terruqueado en televisión, etcétera, ¿no? Y ya nos tenían como bastante, nos hacían seguimiento bastante. Entonces tuvimos que replegar. Por eso es que el disco se llama así, ¿no? Tocó viajar, grabar algunos temas y durante ese viaje tenía los beats de DRC, ¿no? Que me había mandado varios como para hacer un proyecto. Entonces, algunos de esos feats de las grabaciones y de los temas fueron saliendo en ese devenir, ¿no? De la lucha, de la persecución política, del exilio y del regreso a la casa, ¿no? Este, por eso el disco se llama Sobre el exilio, los compañeros y otros textos incendiarios. Y es bacano porque cuando me tocó salir, salí pues a Ecuador, salí a Colombia, grabamos un tema ahí en cada lado, de ahí hasta crucé el charco, fui a México, entonces se crearon conexiones interesantes también para ese disco. Tiene 9 temas, tiene producción del compañero DRC, que es un DJ uruguayo. Es un disco producido con un MPC 1200, creo, significa que solo puede tener 8 canales cada beat, ¿no? Los beats salen en disquete, es una forma de producción antigua como en los 90, digamos. Entonces tiene un sonido bastante así oscuro. También tiene unos samples que están la mayoría en notas bajas. Entonces toda la atmósfera del disco es un poco pesada, ¿no? Con melodías así entre nostálgico Me, y fuera. me parece haber escuchado que hay samples de Nicomedes de Santa Cruz, No, en ese disco no. ¿no? No, tengo un homenaje a Nicomé Santa Cruz en el disco El Grito 2011. Ese salió para hacerle contracampaña a Keiko, ¿no? Ahí hay un homenaje a Nicomé Santa Cruz, lo llevo tatuado porque me parece un un gran pensador y un gran luchador de la afroperuanidad que me aportó mucho también en momentos difíciles. Es tanto como Victoria me parecen increíbles, los dos geniales. Pero no, este disco no lleva ningún sampler, Ni- lleva, sí, o sea, no, yo sé porque tú lo has hecho. Y tú estás más seguro que yo. Yo, bueno, no sé, he confundido la voz porque me parece que en drones y soplones, no, entra, ¿no? ahí solamente hay una voz de él, hay un extracto pero no lleva samplers de ¿No? él. No, la música no es de él, solamente lleva una voz de él, hemos sacado Ah, un extracto, ya, pero pero es eso, sí su voz. claro, es su Su voz y voz. también hemos sacado un extracto de Mercedes Sosa, de Víctor Jara, ¿no? De lo que escuchaba en casa cuando mi mamá, cuando era pequeño. Porque eso tiendes a hacer bastante, que ese es un agregado bien interesante, ¿no? En varios discos, no solo en este, está la voz de Marco Aurelio, ¿no? En Confesiones del camarada Lacrasoft, ¿no? Ensayo, Está Marco ensayo. Aurelio, Sí, está, me parece también, ¿quién más está? Que dice, ¿cuánto tiempo es aguantable una persona? ¿No? sí, ese es bueno.
Sí, esa es buena. Ese es en Agüita de Manzana y era un tema con que rapeaba con Morgana, que en paz descanse, ya no está con nosotros, que era mi compañera, ¿no? Entonces nosotros, claro, escribíamos rap y nos mandábamos esa noia, pero ¿cuánto tiempo estamos nosotros? Pasábamos la pepa. Marco Aurelio también sumó bastante, ¿no? Sumó bastante. Pero trato de incluir ahí algunas cosas que nos pueden llevar a otros lados, ¿no? A buscar otras cositas, a reflexionar siempre, ¿no? De ahí dejando la semilla. El que la Eso. chapa, Sí, ¿no? así es. La chapa y ya acá lo suficiente. ¿Cuál de tus canciones mejor te representa hoy y por qué? Es duro eso, porque tienes una carrera extensa. Y si no, eso está difícil, esa pregunta te la voy a deber, la voy a pensar porque tengo como 200 canciones, entonces, y a todas les pongo un pedazo de alma, ¿no? Pero deben haber algunas que me representen más, pero no podría, no podría, sí Es que es criticar. duro, es una pregunta difícil. Cuando la escribía dije, pucha, sí, es pesado porque hay bastante de dónde escoger y cada una tiene un feeling particular. Entonces sí, es duro eso. Claro. Eh, ¿Qué emoción aparece más seguido cuando escribes, cuando compones? Varias, esperanza, indignación, también nostalgia. Y de acuerdo con la otra pregunta, la anterior, es eso también muchas veces somos muchas personas, ¿no? Si ya físicamente cambiamos cada 7 años todas nuestras células, igual también emocional, psicológicamente vamos cambiando durante, ¿no? La vida y también, pues, sabemos recomponernos y expresarnos desde diferentes emociones, ¿no? Entonces Ujú. siento que han habido etapas también, ¿no? No, hay etapas desde donde uno escribe, ¿no? A veces más desde la oscuridad, desde el ego, desde la rabia, ¿no? A veces más desde el amor, desde la esperanza, desde la ternura, ¿no? Entonces, creo que varía mucho eso, ¿no? Pero lo que sí es el enfoque, ¿no? O sea, lo crítico, ¿no? El pensamiento crítico, lo que decimos, ¿no? Siempre darle un enfoque el tema que trates, aterrizarlo dentro de las condiciones, ¿no? Eso. ¿Qué anécdota nunca has contado en una entrevista? Mm, Tal vez pueda no, ser la primera vez que la cuentas. ahí sí me agarraste, la verdad. Sí, me agarraste, ¿no? Ya, y entonces para ir cerrando, preguntas así rapiditas, una canción a la que siempre vuelves a escuchar. ¿Qué canción vuelves siempre a escuchar? Tenebre sombra. ¿De quién es? Ah, tiene que ser de otra persona. Ah, ¿es tuya? No Ah, ya, sabemos, pensé pues. que me hablaban. Pero si es una canción de otra persona, entonces escucho bastante Love Ride de Midnight. Ya. Un artista peruano que todos deberíamos conocer. Un artista peruano que todos, Nicomés, definitivamente, ¿no? Nicomedes. Un disco que cambió tu vida. The Missile Education of Lauryn Hill. Ya. ¿Qué colaboración te gustaría hacer? Buena pregunta. Mm, con Immortal Technic. Sería bueno hacer uno con Immortal Technic. Y un lugar que te inspira a escribir. Urcos. Ya está. Gracias, Pedro, por tu tiempo. Gracias por regalarnos esta entrevista llena de todo un poco, ¿no? Pero sobre todo de repensar las cosas siempre y no aceptarlas como vienen. No, gracias a ti por abrir el espacio y tu tribuna y Y bacano por la difusión que estás haciendo. Eso, es estamos acá. importante, es importante. Yo me gusta mucho tu trabajo y me parece súper interesante, sobre todo porque es muy único. Eh, y me gusta mucho. Más bien, por favor, invítalos a toda la comunidad en Lima para que pueda ir el 1 de agosto a tu concierto en Barranco por tus 25 años. Genial. Bueno, estamos haciendo esa locurita en Maderos, ya saben, 25 años de tercos haciendo música. Así que los que les vacile la música, quieran convocar a su batería,
Ahí estamos, las entradas están por Join Us, se está haciendo en Maderos, es el 1 de agosto. Van a estar también de teloneros Irving Odí, Artimañas, Aeka Real, pues Inokeota, Jimbo Supai, varios como Andra. Y vamos a estar con los Sicuri, se va a hacer presentación de temas antiguos, clásicos con Primo Beat y una presentación con banda también. Así que ya saben, netitos, las recontrabuenas, netas también, y están invitados a la vuelta. Un abrazote, un abrazonco. Gracias, Pedro, un gusto, cuídate. Gracias, chao. Gracias, la buena.